Esto es Encuéntrate, el podcast de coaching neurobiológico. Bienvenidos. Temporada 2, capítulo 9. El poder de los sueños. Hoy te voy a hablar de los sueños, pero no los sueños de logro, los sueños de anhelo. Te voy a hablar del poder oculto y misterioso de esos sueños que tenemos en las noches y que son una vía de comunicación de tu inconsciente. Nuestro inconsciente siempre se está comunicando con nosotros a través de nuestro cuerpo, de las sensaciones en nuestro cuerpo, a través de las emociones y también a través del lenguaje de los sueños. Anoche tuve un sueño muy simple y profundo a la vez. Soñé que estaba en un teleférico y que ese teleférico daba vueltas infinitas en un loop, en un bucle del que no podía salir. Yo quería bajarme de ese teleférico y no podía. Algo me lo impedía. Tenía miedo que bajarme fuera peor que estar en ese bucle aparentemente sin riesgos, pero desesperante, frustrante, angustiante. Sabía que si bajaba de ese teleférico podía llegar a unos elevadores que me conducirían a la seguridad de mi casa, pero no me podía bajar. Interesantes figuras se aparecieron en ese sueño, figuras del pasado. Yo estaba sola en ese teleférico con Camila, mi perrita que trascendió el año pasado. Camila fue una fiel compañera para mí en momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre y de mucha soledad. Pasábamos fines de semana solas las dos en casa, tratando de descubrir para qué me sentía así de sola. ¿Para qué la vida me había puesto en este lugar, en este momento, atravesando todo lo que estaba atravesando en ese entonces y viviéndolo en una profunda y oscura soledad? Así lo percibía en ese entonces. Camila fue mi fiel compañera. Se hacía bolita en mis piernas y me acompañaba en aquellas tardes y noches de reflexión, de introspección, a veces de evasión, de tristeza, de negación, de enojo por toda esa incertidumbre que estaba atravesando después de un divorcio y quedarme completamente sola. Camila volvió a aparecer en este sueño y yo tenía que cuidar que ella no se cayera de este teleférico. Ella, como siempre en el sueño, se presentó como esa fiel compañera que estuvo ahí a la par mía, acompañándome. Al teleférico también se subían y bajaban otras personas, todas de mi pasado, compañeras de colegio a quienes tengo más de 20 años de no ver. Y yo veía que las personas podían subir y bajar de ese teleférico. Y yo no. Yo quería hacerlo, pero no podía. Incluso una parte de ese teleférico sobrevolaba un área con agua abajo. No sé bien si era un río o si era un mar, pero el teleférico sobrevolaba a una altura considerable sobre esas aguas y las personas que subían y se aburrían de estar en el teleférico, que decían que debía ser un paseo de 10 minutos y que ya llevaban 45 minutos ahí subidas, se lanzaban al agua y yo pensaba, no, se van a lastimar, no van a sobrevivir. Y desde esa altura del teleférico yo veía como ellas saltaban al agua y nadaban y lograban salir ilesas, pero yo no me atrevía a dar ese salto, no me atrevía a caer al agua. Y por otro lado, sentía como esa
obligación de cuidar a Camila. Si yo saltaba al agua, Camila, mi perrita, quizás no sobreviviría. Así que así transcurrió la madrugada con este sueño, un sueño que me generaba angustia y que yo la podía sentir vívidamente en mi cuerpo. Un sueño que además me mostraba mi desesperación por no poder salir de ese bucle. Un sueño que me mostraba el miedo a salir del bucle. Quería llegar a casa, quería salir de ese bucle para llegar a casa, pero no me atrevía a dar el salto. Me seguía aferrando quizás a ese bucle del pasado. ¿Para qué te estoy compartiendo este sueño? Te lo comparto porque para mí fue un sueño sumamente simbólico, muy simple y repetitivo, pero profundamente simbólico. Y es que así me siento ahora. Me siento atrapada en un bucle que regresó del pasado, en un bucle del que quiero salir, del que sé que necesito salir para pasar al siguiente nivel de autoconocimiento, al siguiente nivel de introspección. Y hay una parte de mí que se resiste a dar ese salto de fe. El agua, simbólicamente, además de representar arquetípicamente a mamá, representa también nuestra vida intrauterina que empezó en el agua y representa también las profundidades de nuestro inconsciente, ese océano profundo y misterioso donde están guardados nuestros mejores secretos. Así que por alguna razón en este sueño yo no me atrevía a dar ese salto al agua. Quizás tenía miedo de encontrarme con lo que creía que me encontraría si caía en las profundidades de ese río o de ese océano, como se presentó en mi sueño. Quizás creía que una parte de mí no sobreviviría a eso que se oculta ahí. Eso es un misterio que aún estoy por resolver y que dedicaré mi día de hoy a adentrarme en las profundidades de esas aguas, preguntándole a mi inconsciente qué es lo que me ha querido mostrar con ese simbolismo, con ese arquetipo de agua, y permitiendo que la respuesta venga sola, que se presente y se manifieste en el momento en que se tenga que presentar y de la forma en que necesite ser presentada para que yo la pueda comprender. Por otro lado, me llama poderosamente la atención esto de sentirme atrapada en un bucle. No sé exactamente qué es este loop, qué es este bucle en el que me siento atrapada, pero de que lo siento, lo siento. Las sensaciones en mi cuerpo fueron reales, el nudo en el estómago, el aprisionamiento de la garganta, una tristeza por verme de nuevo en un bucle que pertenece evidentemente al pasado y que no he podido salir de ahí, una desesperación, una angustia también y un miedo como por dejar ese bucle conocido o lo que llamamos esa zona cómoda, que de cómoda no tiene nada. Pero a veces nos da tanto miedo saltar al vacío que preferimos quedarnos con esa aparente seguridad antes de atrevernos a dar ese salto al cambio. En el sueño sentía una necesidad de salir de ese bucle y de llegar a unos elevadores que me conducirían a casa. Muy interesante también el simbolismo de ese elevador. Un elevador es algo que nos eleva. Y mi casa, o al menos la casa que yo sentía mía en ese sueño, quedaba en un edificio y un elevador me elevaba hacia mi casa. Mi casa yo lo siento como el lugar seguro, el lugar donde me siento cuidada, protegida, acogida, arropada. Y en el sueño yo no era capaz de salir de ese teleférico para tomar el elevador que me elevaría, valga la redundancia, a mi casa, a mi lugar seguro.
Entonces me pregunto, ¿cuál es el siguiente nivel de conciencia al que no quiero llegar? ¿Qué es lo que me da miedo de llegar ahí? Yo sé que ahí está mi casa, lo podía sentir en el sueño, ahí estaba mi casa, pero algo, una fuerza, me impedía bajar de ese teleférico para acercarme al elevador que me llevaba a casa. Solo una vez lo logré hacer. Me bajé del teleférico, tomé ese elevador y cuando iba por el piso número 35, el elevador se parte en dos y la parte en la que yo quedo es nuevamente el teleférico y vamos otra vez en ese 8 infinito que al principio parecía un paseo emocionante, un paseo divertido, un paseo que para otra gente incluso era divertido. Se subían y se bajaban. Era casi como una atracción turística. Pero para mí, después de unos instantes de estar en ese teleférico, se volvía un bucle que me aprisionaba, que me apretaba, que me encarcelaba, que no me permitía salir para volver a casa. Así que te invito a que prestes atención a tus sueños. Los sueños son el lenguaje oculto del inconsciente, algo que debe surgir, que quiere emerger a la conciencia y que no está encontrando otra vía para salir sino a través del sueño. Así que es un buen ejercicio cuando tienes estos sueños vívidos, cuando tienes estos sueños profundos, intensos, y cuando tu intuición te dice que hay algo muy místico que se esconde detrás de ese sueño, como me está pasando a mí ahora, es muy interesante poderlo anotar para que luego esas memorias que son difusas no se vayan perdiendo cuando entramos en la normotonía, cuando entramos en el ritmo del día a día. Así que tómate unos momentos de tus mañanas para que tomes nota de esos sueños y que anotes todo aquello que te llamó la atención, todo aquello que te parezca simbólico, todo aquello que sientas que tiene un significado oculto, y pregúntate, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que podría significar esto para mí? Y deja que la respuesta te venga sola. Confía en que te llegará en el momento adecuado. A veces pueden ser respuestas inmediatas, a veces vas uniendo fácilmente las piezas del rompecabezas y otras veces hay que tener paciencia y simplemente aguardar a que la respuesta te vendrá, quizás en una canción que vas a escuchar, quizás en una frase, quizás en una imagen que de pronto te vendrá, quizás es solo una emoción que quedó después del sueño y a la que le puedes dar espacio, a la que le puedes dar la bienvenida, a la que le puedes decir gracias porque sé que traes un mensaje para mí. ¿Cuál es ese mensaje místico que está allí escondido para mí, como esas perlitas en el fondo del océano? Así que toma conciencia de los sentimientos y de las emociones que despiertan junto contigo a través de los sueños. Y dedícate un tiempo del día, el tiempo que puedas, el tiempo que quieras, a entrar en contacto contigo mismo, contigo misma, a cerrar los ojos y a dejarte sentir ese lenguaje de tu cuerpo que está en profunda conexión y correlación con tu sueño. Y poco a poco te irá viniendo la respuesta. Poco a poco irán apareciendo frente a ti esas piezas que se van a ir engranando solitas. Tu inconsciente lo va a hacer por ti, tu mente lo va a hacer por ti, en el momento justo, en el momento preciso, ni un segundo antes, ni un segundo después. Cuando estés listo, cuando estés preparado para recibir esa información, se te hará visible, se te hará presente, se te hará audible o la podrás sentir kinestésicamente en tu cuerpo. Te invito a que observes tus sueños, te invito a que escribas tus sueños.
y te invito a que empieces a jugar, a experimentar contigo mismo, interpretando cuál es ese lenguaje oculto. Juega a ser detective, juega a ir recolectando esas pistas de evidencia que te va dejando tu inconsciente. Son esas migajas de pan que Hansel y Gretel dejaban en el camino mientras se adentraban en el bosque, que podrían representar ese bosque de lo inconsciente, pero dejaban las migas de pan como una seña, como las pistas a seguir para poder encontrar el camino de regreso a casa. Así que no dudes que escondidos en los sueños están esas migajas de pan, que en la medida en que vas pudiendo descubrir y descifrar el significado de esas pistas, vas a poder ir encontrando el regreso a casa, el regreso al hogar interior, a ese lugar seguro que hay en ti, a ese lugar de conexión profunda que te muestra y te revela las verdades más ricas de este universo y del papel, del rol que estás jugando en este universo. Soy María Gabriela Andretta, Master Coach Neurobiológico.